por aguantar después de la intensidad del día de ayer. Bueno, ayer hablábamos de, digamos que temáticamente ayer nos centrábamos sobre todo en la relación entre proyecto e historia. Hoy vamos a tener pues, un recorrido más enfocado en las relaciones entre procesos de proyecto, o sea, digamos, la arquitectura proyectada y procesos no proyectados, es decir, todos estos sistemas de apropiación, de modificación, transformación espontánea, ¿no? de objetos proyectados, y aparte también reflexionaremos sobre cuestiones como prototipos, como relación entre arquitectura local, cultura vernácula y estandarización, por ejemplo, ¿no? Bueno, en esta primera mesa tenemos como moderadoras a Lucía Elizondo del TEC de Monterrey y a Jimena Jovere de la UNAM. Así que sin más, les voy a dar la palabra para que presenten las tres de los ponentes, que en este caso son solo tres en esta primera sesión. Os dejo. Buenos días a todos. El día de hoy la mesa que nos corresponde es la de apropiación, crecimiento y adaptación, escalas de la vivienda social como soporte. Como preámbulo, solo rápidamente antes de presentar la primera ponencia, quisiera introducir que las tres ponentes de hoy comparten ciertas cosas. Yo creo que la primera es que todas parten de la realidad empírica, del trabajo de campo, de analizar la realidad como está, ¿no? La segunda es que todas muestran interés por observar la vivienda una vez que ha sido construida. Muchos de los estudios están enfocados en cómo se produce la vivienda, y esta es una investigación que regresa a ver cómo se está habitando esa vivienda y qué ha sucedido en el tiempo. Y por último, tal vez sin decirlo, asumen que la oferta habitacional no ha sido ni suficiente ni asequible para gran parte de la población, por lo que es necesario acceder a estrategias como la que abordaremos el día de hoy. Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a presentar la primera ponencia, que se titula Progresividad espontánea en la vivienda de interés social, caso de estudio, Ciudad Alegría, Loja, Ecuador. Documentación de casos de crecimiento espontáneo. Y el ponente es Víctor Gabriel Burneo Fuero. Buenos días con todos. Quien no conoce su historia está condenado a repetir. Desde 1964, la creación de SAD en Holanda, en Europa, se estableció parámetros de vivienda de interés social progresiva. Después de casi 60 años de teoría de vivienda de interés social, seguimos cometiendo errores en la práctica y llevando como resultado problemas sociales los mismos arquitectos. Progresividad espontánea en vivienda de interés social. Lo que hice es realizar un estudio en la organización Ciudad Alegría, en el Loja, Ecuador, porque es donde yo vivo. Bien, la vivienda de interés social, como los individuos, según Eda, Morales, Blas, Fermín Estrella y otros autores, tiene muchas cosas en común, que evolucionan y progresan. Por parte de los individuos, ¿qué sucede? Aumenta o disminuye la estructura familiar, necesitan producir en su misma vivienda, necesitan, Víctor Pelli es claro en esto, una individualización, alejarse de la estandarización, y por lo tanto es directamente proporcional a los cambios que suceden en la vivienda. Se amplía, disminuye, adecua los espacios, existen demoliciones. Por lo tanto, estos autores concluyen que no pueden ser entregados a la vivienda de interés social como unidad animal, sino que van con el moral de sostenibilidad como una vivienda como proceso. Esta vivienda como proceso, atada a la arquitectura de sistemas que Fermín Estrella nos proporciona, escoge tres caminos para la vivienda de interés social. Primero, una vivienda productiva, una vivienda progresiva y enmarcada en un organismo social, que también lo menciona que debería ser productiva. Mediante estos tres caminos, la vivienda progresiva, tanto como la vivienda proceso que acaba de mencionar, que lo establece Morales, tienen estrategias adaptables, cualitativas y elásticas, que en fin es proporcionar una vivienda adaptable. Pero ¿qué sucede si es que la vivienda de interés social no es progresiva, no es flexible ni adaptable? Pues se da el fenómeno que yo estudié, se da una progresividad espontánea, es decir, un crecimiento informal, un crecimiento que los habitantes obviamente evolucionan, la vivienda no es flexible, no está dada del prototipo, pero ellos no dejan de crecer, por lo tanto tienen más problemas en cuanto a su adaptación. Bien, entonces la progresividad tiene dos caminos. Primero,
plantean una vivienda flexible, adaptable y elástica, y por otro lado, lo que yo estudié y documenté es una vivienda que niega toda esta teoría, ¿no? Son muy prácticos en mi ciudad. Entonces llega una progresividad, un crecimiento espontáneo. Eso ingenuamente pensé, hasta después de categorizar también estudios de viviendas flexibles, que también en a poca o mediana escala también se da una progresividad, un crecimiento espontáneo, por eso es otro caso. Esta es la urbanización que estudié, está conformada por 619 unidades. Lo que interesa acá son las viviendas de 2 pisos, 2 plantas, y tienen unas viviendas zonificadas en la parte norte del sur. Este es el modelo entregado a los habitantes. El de la derecha es la variación que ya sufren a los 3 años de vivienda. La vivienda como tal, el prototipo, no hay mucho que hablar, es una vivienda tipo burgués. El problema es que en Ecuador se sigue diseñando bajo el promedio de la estructura familiar en vez de la estratificación social, es decir, a menor economía la estructura familiar es mayor, por lo tanto no vive solo papá, mamá, hijos, sino suegro, tío, abuelo, viven 9 miembros, pero últimamente se sigue diseñando de esa manera. Un poco el tema urbano, aproximándonos al urbanismo social, la parte o zonas de área verde son marginales, no existe una colectividad. Las manzanas, en el sentido tocalán, no existe señal de que se quiera densificar de vivienda, un planteamiento de vivienda baja de alta densidad ni vivienda alta de baja densidad. Los lotes comúnmente restringidos por la normativa local con un retiro frontal y un retiro posterior. Y las tipologías que, como se acaba de comentar, existen solo 2, cambian un poco por su emplazamiento de esa esquinera intermedia, y esta es la que más me interesa, la del comercio, en donde comienza a aparecer manchas en el mapa en que comienza a haber actividad. Se supone que estas viviendas, ellos cuando las entregan no pueden modificarlas durante 10 años, tienen restringido todo esto. A los primeros 3 años ya comienzan a modificar su vivienda. Hice el levantamiento de 11 casos de estudios emblemáticos que representan algunas tipologías. Les voy a pasar brevemente. Cada una de estas son las viviendas levantadas políticamente para que vean cómo van creciendo. Prácticamente duplican su área de construcción. Entonces, luego con todos esos patrones que se puede decir, porque esto no es nada nuevo, los agrupé en tipologías. Entonces comencé a ver una vivienda como comercio. Literalmente todo su retiro frontal es invadido para realizar un comercio, pero ¿qué sucede? La casa se ve desplazada al segundo plano. Comienza por problemas de insalubridad, se quedan sin iluminación, sin ventilación, el síndrome del edificio enfermo. Esta es la vivienda. Vivienda alquiler, me parece muy interesante, atada a la teoría de que nos podía decir Joseph Mayer Montaner de la herramienta del presente, que dice el espacio productivo de la vivienda. ¿Por qué no pensar la vivienda como generadora de capital? Estas personas han realizado un crecimiento para hacer en el retiro frontal un acceso independiente y crear departamentos en la tercera planta. Todo esto está cargado en una estructura que no soporta, es decir, está en riesgo a las familias acá. Vivienda alquilera, otro tipo de vivienda alquilera la hacen en el retiro posterior. Ahora, vivienda dormitorio, que es la que me preocupa, porque es la gente que en realidad tiene una mayor calidad de estructura familiar. Entonces ellos crecen literalmente para poder sobrevivir, y como siempre tienen un negocio en el retiro frontal, los negocios siempre en el retiro frontal para dar proximidad al espacio público. Y tenemos la vivienda accesoria. Es importante mencionar aquí, la denominé de esta manera porque son crecimientos que son absurdos, pero tal vez puede ser lo atado a Víctor Pérez, que lo que él menciona, el individuo quiere identificar su progreso con el progreso de su vivienda. Por lo tanto, son habitaciones que no las usan, no las ocupan, pero igual crecen. La gente crece por todo sitio que le dé, por todo retiro que le dé, ocupan todo el espacio posible. Luego de estos crecimientos, entonces se pudo establecer la manera de evolucionar la vivienda, ¿no? El crecimiento uno ocupa un retiro posterior, siempre posterior porque es el menos visto por las autoridades. Realizan una cubierta liviana de policarbonato, luego ya se animan a hacer una losa, retiran la cubierta de la parte superior, hacen otra losa, crean una terraza. Pero bueno, ¿qué pasa con esto? Ellos alegan que es mi terreno, es mi vivienda, yo soy el que me quedo sin iluminación, sin ventilación. Pero ¿qué sucede a nivel urbano? A nivel urbano comienzan a llenarse estos vacíos de los retiros, porque hay que pensar que la alternativa, aparte de la normativa, es un
una estrategia para poder iluminar y ventilar la casa en la parte posterior. Entonces, al vecino se le quita 3.5 metros. Antes tiene 7, ahora el otro vecino que es y tiene 3.5, comienza a tener otros problemas dentro de la urbanización. En el crecimiento 3, las casas completamente crecen. Teniendo en cuenta en la primera imagen que existe un retranqueo, en la segunda ya no ocupa un retranqueo. Cualquier metro cuadrado que lo pueda ocupar, al crecer innecesariamente lo hace. Quieren progresar y que sus viviendas se destinen. Por lo tanto, las conclusiones. La documentación de la vivienda de las 11 casas nos muestra la evidencia empírica de lo que sucede cuando las viviendas no son programadas para ser flexibles y adaptables y lo que les cuesta a sus habitantes poderse adaptar a ellos. El prototipo no es nada adaptable, flexible, estamos 60 años para atrás, no hay ninguna buena noticia en este caso. La progresividad espontánea, al menos lo que nos comenta también Estrella, es que si estudiar informalidad dentro de la ciudad formal nos permite entender a los individuos. Es decir, con esto es para los diseñadores establecer nuevas estrategias de diseño, contemplar nuevas formas, nuevas herramientas de entrar. La vivienda alquiler improductiva va más allá del espacio productivo, es la casa como generador de capital. La causa y efecto del crecimiento espontáneo, como lo he mencionado, es a nivel no solo individual sino urbano. Y la progresividad espontánea en casos emblemáticos, que es lo que más me llama la atención, que también en las viviendas flexibles, también en las viviendas adaptables, en los casos famosos, también se da esta progresividad espontánea. ¿A qué escala? Pues esa es la continuación de seguir estudiando la informalidad dentro de la formalidad. Por último, quisiera acabar con esto. La práctica sin teoría sí, la teoría sin práctica es dirigido a los profesionales que muchas veces se requieren muy prácticos y niegan este tipo de estrategias. A la final lo que terminan es también los arquitectos dando problemas sociales a la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Sobre todo que terminaste dentro de solo un minuto. ¿Quisieras decir algo más? Es que lo tienen programado para eso. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Bueno, en este caso vimos una estrategia de crecimiento de la vivienda de manera espontánea. El siguiente caso es qué pasaría si este crecimiento fuera de manera asistida, ¿no? Viendo las diferencias o contrarrestando lo negativo que la espontaneidad pudiera dar. La siguiente ponencia se titula Mejoramientos habitacionales como instrumento de transformación de pensamientos, planes y acciones. La experiencia del proyecto de extensión ATOS. Asesoramiento técnico para la vivienda social, Universidad de Brasil en Brasil, Cristian Guinancio. Muchas gracias. El hilo conductor de la investigación se centra en la insuficiencia de soluciones de vivienda social promovidas por programas públicos en Brasil. Este es un ejemplo actual de producción de vivienda social por parte del gobierno del Distrito Federal en Brasil. La construcción de estos primeros 84 edificios del conjunto Tatuan Parque tiene un avance del 83%. Y todavía está en curso. Se caracteriza por la reproducción de patrones urbanos y arquitectónicos con un modelo único de vivienda de 2 dormitorios. Gran parte de las familias está alejada de sus núcleos sociales y vínculos laborales anteriores. La inserción territorial muestra el patrón de ocupación en la periferia de la ciudad y su impacto en el entorno natural. En este contexto de política pública, este artículo que presento intenta colaborar con la reflexión guiada para otra dirección de respuesta habitacional, que es para el aprovechamiento del stock habitacional existente, acciones en mayor línea con las necesidades y patrimonio cultural de las familias de bajos ingresos y la reducción de la expansión urbana en el entorno natural. Diante de esto, la hipótesis que presento es de que las políticas públicas dirigidas al mejoramiento de viviendas en áreas urbanas consolidadas pueden contribuir en esta dirección,
por meio da transformação de pensamentos, planos e projetos. Os passos metodológicos adotados são, inicialmente, dar referência a aspectos conceituais que orientaram a avaliação das soluções de vivenda social objeto de programas pedagógicos. O segundo passo, se observam as características morfológicas originárias do desenvolvimento habitacionais e das resultantes intervenções realizadas por os residentes no processo de apropriação. E o terceiro passo é a referência a experiências recentes pela implementação de programas de melhoramento habitacional no Distrito Federal, Brasil, particularmente na articulação com o projeto de extensão ATOS, que eu coordeno na Universidade de Brasília. O primeiro passo, os aspectos conceituais, ante o compromisso com a sustentabilidade e a qualidade do habitat, as reflexões seguiam por o conceito de habitat em as dimensões prática, simbólica e ecológica. A dimensão prática se refere à espacialidade e funcionalidade. A dimensão simbólica implica a capacidade de expressar valores culturais e individuais. E a dimensão ecológica aborda as relações do habitat com a natureza e cria um padrão de equilíbrio na realização do habitat. O segundo passo metodológico, em uma observação de desenvolvimentos habitacionais, é o conjunto habitacional Hard-Urban, é um elemento significativo orientado por a incorporação dos preceitos modernistas. Este conjunto foi objeto de uma investigação específica que eu hice com professores desta cidade. E nesta imagem, os blocos de 4 plantas correspondem à concepção original da propriedade. As construções de colores delante de los bloques correspondem às intervenções de los residentes, em grande parte através da ocupação de espaços públicos e coletivos. Estas intervenções, a meu ver, traduzem valores individuais e familiares consolidados ao longo do tempo. Estas imagens comparativas mostram que as intervenções realizadas transformaram a homogeneidade da concepção. Na configuração original, os blocos de 4 plantas se distribuem de forma regular. Depois, atividades comerciais e serviços de caráter doméstico ou autônomo foram iniciadas imediatamente depois da ocupação das vivendas por os residentes. Este conjunto se encontra na cidade de Pelotas, em Rio Grande do Sul. A imagem superior, à direita, mostra a ubicação em Brasil. A imagem inferior mostra a ubicação na cidade ou incorporada ao período urbano, pero cabe considerar que, ao momento da implementação, o complexo estava totalmente aislado da vida urbana. O segundo passo, a referência a experiências recentes de melhoramento habitacional, é a implementação de programas de melhoramento habitacional no Brasil. Esta é a experiência do governo do Distrito Federal, que se destacou a partir de 2015. Pero atualmente não é uma prioridade ao governo, porque a prioridade ao governo foi essa experiência que mostrei na primeira diapositiva. E neste programa, as ações se realizam no âmbito do subprograma governamental Melhoramentos Habitacionais, que está escrito no contrato, da Empresa de Desenvolvimento da Vivenda Social, que é a SCODAC, este programa que está aqui. A organização institucional do programa prevê que o equipe social selecione as famílias que serão atendidas. E, em uma parceria com a universidade, o programa de extensão universitária é responsável por assessoria técnica para o melhoramento habitacional. A continuação, depois da assessoria da universidade, a COLAB, da instituição pública, e seu equipe técnico é responsável pela contratação de empresas privadas para a realização das obras realizadas com fundos públicos, sem custo para os beneficiários. E uma parceria com a gestão pública, foi apresentar agora é o projeto ATOS, que coordena a universidade, o projeto de extensão ATOS.
No contexto de atuação das universidades, o projeto ATOS ha trabalhado para oferecer assessoria técnica gratuita a famílias de bajos ingressos. Apresentarei rapidamente algumas imagens para aclarar as etapas de trabalho do projeto de extensão. Acá, algumas imagens da situação das vivendas, pouco dos materiais que são utilizados e o atendimento do processo participativo com as famílias. A assessoria técnica prevê o atendimento individualizado que se realiza a partir das seguintes ações. Inicialmente, hacemos um diagnóstico físico e identificação de fragilidades da residência. Depois, encuestas para identificação de necessidades e expectativas dos residentes e conhecimento de suas dinâmicas de vida. Com este conhecimento, são elaboradas propostas de melhoramentos na vivenda para discuti-las com os residentes. Tras a aprovação das famílias das propostas, estas se consolidam em projetos e documentos técnicos para a execução de obras. Destaco que este processo de atendimento é a oportunidade de câmbio de saberes entre a universidade, a gestão pública e a sociedade. Creemos que a universidade tem saberes para oferecer à sociedade e à gestão pública. E na universidade, nós outros também aprendemos com a sociedade. E sabemos que nos projetos de extensão é importante o protagonismo dos estudantes, com orientação e supervisão dos docentes. Nesta foto, nesta imagem, é um estudante que está apresentando o projeto para uma família e eu estou supervisionando o trabalho. Uma nota sobre os espaços urbanos. Quando é possível, as ações se complementam com intervenções dirigidas à qualificação de espaços públicos com a participação da população. Vou apresentar rapidamente alguns resultados da redução de obras de melhoramento na região administrativa, no outro local, de São Sebastião, que também é dentro do Distrito Federal. Esta imagem mostra o plano piloto que todos conhecemos e a cidade de São Sebastião, na região administrativa, é ao redor do plano piloto. E no território do Distrito Federal, temos o plano piloto e temos cidade ao redor do plano piloto. Então, se essas ações ocorrem em essas cidades ao redor do plano piloto. E nesta localidade foi possível realizar a qualificação urbanística de uma praça por meio da planificação e execução participativa. E nas obras das residências, não puedo entrar em detalhes, em las obras, os limitados pressupostos direcionaram orientações técnicas a aspectos prioritários como salubridade, acessibilidade e seguridade da vivenda, contribuindo a melhorar a habitabilidade, ademais de promover a dignidade dos residentes. São experiências de residências, as condições que nós outros encontramos e as melhorias, os melhoramentos que foram oferecidos às famílias. Uma intervenção em fachada, uma foto que mostra antes da obra e depois da obra. E sobre as considerações finais, com esta apresentação se pretendió demonstrar que os melhoramentos promovem a qualificação das condições de vida e, consequentemente, a redução da vulnerabilidade da população que vive em uma situação precária. Creemos que estas ações contribuem à fixação das famílias atendidas em objetivos urbano consolidado, à preservação de vínculos sociais e à redução da demanda por produção de vivendas, que promove a expansão do cultivo urbano sobre o ambiente natural. E se reduzimos a demanda por novas construções, também reduzimos o consumo de materiais de construções, que também têm impacto no meio ambiente natural. E, por fim, entendemos que a articulação do ambiente acadêmico com a gestão pública e a sociedade
se estabelece simultaneamente como um elemento de investigação científica, mas também de melhoramento humano. Vemos fortemente que nós na universidade oferecemos nossos saberes, mas aprendemos também com a sociedade. E a gestão pública que está junto aprende também. Os estudantes, nós inserimos os estudantes neste contexto de compromisso com as dificuldades sociais, então é uma formação para el hogar, para poderem compreender a situação de vulnerabilidade destas famílias. Então, creemos que estamos contribuindo à transformação de pensamentos, planos e projetos relacionados com a provisão da vivienda social. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Presentaremos ahora al tercer ponente de la mesa, que es Miguel Coloma Cervera, con la ponencia Procesos de apropiación de la unidad José Clemente Orozco, un conjunto habitacional moderno de Teodoro González de León, diseñado para crecer en el tiempo. La presentación ya se ve un poco lo que voy a exponer. La presentación se va a estructurar conforme a dos partes. En la primera parte les voy a exponer un poco las particularidades de este proyecto, que yo siento que a lo mejor ha sido menos difundido dentro de la obra de Teodoro González de León. Después desarrolló otros conjuntos más emblemáticos a lo mejor en sociedad con Saludowski. Y después vamos a pasar a analizar un poquito los procesos de apropiación dentro de esta unidad. Aquí les muestro una imagen del conjunto recién terminado. Se ubicó en la periferia sur de Guadalajara y forma parte de uno de los primeros proyectos de conjuntos que realiza el arquitecto. Me gustaría señalar especialmente que en este periodo tiene un fuerte vínculo con la ciudad de Guadalajara. Este es el segundo proyecto de un conjunto de 4 que desarrolla para un empresario de origen libanés que es muy importante en la ciudad. También traigo una imagen para demostrar que Teodoro González de León no solo conocía la realidad de la ciudad a través de sus propios proyectos, sino que elaboró un trabajo muy minucioso donde se analizaban 11 ciudades de la República. Él dirigió este estudio junto con un antropólogo, Luis Lesur, y estuvieron muchos especialistas involucrados. Se recogen los datos diferenciando por sectores de estas 11 ciudades y se identifican algunos aspectos muy relevantes con respecto a la habitabilidad, como por ejemplo pueden ser el número de habitantes de la vivienda, si tiene servicios urbanos o no. Traigo esta imagen también porque es una del estudio muy relevante que identifica los puntos amarillos y rojos. Son viviendas que o bien no tienen suministro de agua o en el caso del rojo ni tienen suministro de agua ni tienen baño dentro de la vivienda. De alguna manera la modernidad lo que estaba intentando era pues proponer algo distinto para estas familias, ¿no? Bueno, sin más, ya les proyecto aquí una planta del conjunto. Creo que es fácil identificarla como una supermanzana, tanto por su escala y por sus rasgos característicos, un eje principal que le comunica con la ciudad, con el centro de la ciudad, un circuito periférico que además digamos que se vincula con unos estacionamientos estratégicamente ubicados que limitan el uso del automóvil y que además liberan el resto del espacio para el aprovechamiento colectivo, ¿no? Dentro de este conjunto, evidentemente, pues también se integraron un mercado, una escuela, un kinder, incluso se proponía una clínica, pero no llegó a ser realizada, ¿no? Este conjunto se estructuró según 4 sectores de tamaño equivalente de 122 viviendas, formando un total de 488. Los 3 primeros matrices, digamos, son equivalentes, nada más que están desplazadas y giradas. Hago un zoom a este fragmento, nada más para proponer. Teodoro pensó este proyecto desde los recorridos que los propios habitantes harían a los espacios públicos.
Y en la matriz se puede ver cómo hay un entretejido de caminos, ¿no?, de andadores que integran los espacios colectivos junto con las viviendas, que a su vez no se limitan a ser una hilera, sino se van reorientando en función de la importancia de los espacios que comparten. Aquí les proyecto una imagen de estas plazuelas justo recién construidas, y también al fondo se puede ver cómo las viviendas, había una preocupación en el diseño original de cómo debía protegerse en cuestiones de privacidad entre lo público y lo privado, ¿no? De alguna manera, a pesar de que trataba de tener los espacios colectivos muy próximos a las viviendas, pues como contrarrestaba esto, ¿no? Bueno, las viviendas en sí están estructuradas en 3 vanos, que son 3 bóvedas precoladas, prefabricadas de concreto, y la vivienda se estructura de un lado la parte relacionada con el dormir, que se ocupa en la parte durante la noche, y se atraviesa con el espacio principal. Los 3 claros de la vivienda se atraviesan con este espacio, y después se ubica un núcleo de servicios húmedos con los baños y las cocinas. Él elaboró dos distribuciones distintas con áreas relativamente equivalentes. Estas distribuciones, la diferencia fundamental es cómo los servicios húmedos están al fondo o al principio de la fachada. Además, esta vivienda estuvo pensada para crecer en el tiempo y pues genera estos escenarios de cómo iría la vivienda creciendo en el tiempo. Digamos, cuando ya me puse a hacer el estudio más minucioso, encuentro también otras estrategias muy ricas, que pueden ser cómo la variación de los tamaños de la propiedad establece relaciones distintas con las áreas públicas, y ya en un estudio de las diversas tipologías encuentro incluso otro tipo de vivienda, que es una variación de la tipo A, que es aún más reducida, ¿no?, y que se encuentra sobre todo en las esquinas. Como se podrá ver, yo interpreto que parte de la preocupación de Teodoro González de León en este caso era generar mucha diversidad, era que el perfil recorriendo este conjunto fuera muy diverso dentro de la experiencia del recorrido, ¿no? Bueno, y concluyo esta primera parte con una imagen donde se ve un poco cómo la modernidad se imaginó que se habitarían los espacios en la parte superior, en la imagen superior, ¿no? Y frente a eso un poco cómo las viviendas, cómo las familias se iban apropiando de estas viviendas, ¿no? Y no sé si se puede ver muy bien en la imagen, pero hay un caso en el que la cama se está saliendo del cuarto, no porque la cama no cumpliera, sino simplemente porque había demasiadas camas en ese cuarto, ¿no? Traigo aquí una cita del propio proyecto que es muy importante, porque para mí representa que no sucedió nada de lo que el arquitecto en aquel momento pensó que iba a pasar. Los conjuntos de vivienda de bajo costo adquiridos en propiedad por sus ocupantes están expuestos, como ha demostrado la experiencia, a sufrir fuertes cambios en su aspecto. Las modificaciones que se practican en sus habitantes cuando crece la familia o cuando aumenta el ingreso, ¿no? Bueno, y aquí, digamos, les proyecto un esquema simplemente de un poco las fuentes que se han utilizado para entender el proyecto, desde publicaciones, fotografías históricas, publicaciones posteriores a la elaboración del proyecto, y fundamentalmente para las cuestiones de apropiación, las entrevistas a las familias. Para entender las cuestiones de la apropiación del espacio, también me he apoyado mucho en cómo otros autores han interpretado otros casos de procesos de apropiación en otros ejemplos de la modernidad, y es por eso un poco que decidí diferenciar estos procesos, hablando un poco de la parte de los espacios interiores por un lado, luego de las fachadas por el fuerte simbolismo que tenían, tratarlo aparte, y por último la apropiación de los espacios colectivos. Y ahora, digamos, también parecía en el estudio importante mencionar un poco cómo a lo largo de varias décadas, digamos, las condiciones de contorno de este conjunto variaron, y eso produjo transformaciones también en la forma en la que los habitantes interpretaban el espacio, ¿no? En los años 63 era una gotita en la periferia urbana. Posteriormente, a finales de los años 70, se hace el desarrollo urbano, el plan de vivienda más importante de la ciudad de Guadalajara, la Colonia Miravalle, y abraza todo este conjunto.
de alguna manera ellos se sintieron que llegaba una fuerte transformación y no querían sentirse identificados, se consideraba una colonia aparte. Y en el año 90 ya, digamos, el territorio del municipio de Guadalajara, en la parte sur, ha sido totalmente ocupado por la colonia. Con respecto a la transformación de la colonia, tan solo he podido encontrar una fotografía aérea del año 72, 10 años posteriores al inicio de la colonia, y se superpone con las áreas construidas inicialmente, y se demuestra de alguna manera que en este periodo todas las áreas exteriores de las viviendas se han conservado plenamente, ¿no? Bueno, ya en el año 2019 han pasado muchos más procesos y hay, digamos, un vacío en la investigación por falta de fotografías aéreas, ¿no? Ahora me paso a describir algunos de los elementos que me parecen más importantes con respecto al espacio interior. Creo que estos núcleos húmedos, que trataban de ser lo más reducidos posibles, tienen que reubicarse en algunos casos. Aquí traigo el de la familia Petza, que por ejemplo reubica la cocina al frente y el baño en el lateral izquierdo. También en esta misma vivienda se sucedió una cosa que a través de las entrevistas pude también evidenciar, como, digamos, el patio trasero de la vivienda, dado que era muy difícil ocupar las bóvedas, se empieza a ocupar el patio trasero y se aprovecha, en el caso de las viviendas en esquina, la propiedad de que pueden acceder de manera independiente. Muchas familias en la segunda generación lo que sucedió es se independizaban, formaban un nuevo núcleo familiar y luego regresaban a lo que era de alguna manera su propiedad, porque era más fácil, ¿no? Y por último, como pese a que a lo mejor posteriormente a Teodoro, digamos, que interpretaba que no le gustaba cómo se había apropiado de esos espacios, sin embargo, mucha de la estructuración de la idea inicial de estas viviendas se preserva en muchas de las apropiaciones. Digamos que estas tres naves, estos tres espacios principales se preservan y se crece la vivienda de esta manera, y también como todas las bóvedas interiores se preservaron, a pesar de que en muchos casos hay construcciones encima de esas bóvedas. La espacialidad, la riqueza espacial de esos interiores para ellos fue importante. Con respecto al exterior, bueno, decir que surge evidentemente una preocupación por una delimitación que Teodoro quería dejar muy abierta entre lo privado y lo público. Por otra parte, como si a él le preocupaba esa privacidad frente al espacio público, los habitantes fueron ubicando ventanas sin mucha preocupación hacia esos andadores por ganar un poquito más de iluminación, y como la materialidad tan fuerte se ve rota a través de distintos procesos, ¿no? Nada más mencionar que, como había dicho antes, en las esquinas se aprovecha una fuente de ingresos nueva a través de un acceso independiente o incluso para espacios para el inquilinato. Con respecto a los espacios colectivos, ya voy terminando, el mercado se vuelve un emblema, pero se reinterpreta porque los espacios comerciales, por cuestión de las grandes superficies, ya no tienen sentido y se aprovecha para uso deportivo. Los autos desafortunadamente han colonizado todo el espacio colectivo, los andadores se han vuelto vías rodadas, las plazuelas se han vuelto muchos espacios para los estacionamientos, y sorprendentemente los espacios para el estacionamiento no están utilizados, probablemente porque se consideraban demasiado lejanos al espacio en sí mismo de las viviendas. Y ya por último, cómo los habitantes se han ido apropiando de los perímetros ajardinados de todo esto, digamos que delimitándolos y dándoles mantenimiento, por una cuestión, a través de las entrevistas, de cómo ellos se querían diferenciar de lo que era la colonia Miravalle. Se sentían muy distintos y querían como establecer una serie de límites, y cómo ese canal interior que había, al ser entubado y delimitado mediante una barra, representa un borde muy fuerte, ¿no? Perdón, ya voy a terminar. Nada más entender que los procesos de apropiación en los espacios interiores se manifiestan a través de las transformaciones de las viviendas, pero luego en los espacios colectivos yo siento que hay una propiedad dual, que otros autores han hablado de ella, de cómo nos apropiamos de los espacios y se vuelve un sentimiento de pertenencia muy fuerte. Estas dos fotografías son un equipo de fútbol en California, que décadas más tarde sigue teniendo el nombre de la unidad
o una tercera generación de habitantes que se le ha ocurrido, después de habitar fuera, de pasar a habitar en otras partes, ponerle el nombre de la colonia a pues, un producto que está ahí. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con una serie de preguntas. No quisimos hacerlas dirigidas en lo particular a cada uno de ustedes, sino trabajar con las tres ponencias juntas y ver en qué elementos podemos encontrar de convergencia o divergencia o cosas que a lo mejor sentimos que no se ha tratado suficiente. Entonces, observamos aquí tres estrategias que consideran la vivienda como proceso y que presentan crecimientos espontáneos, como fue el caso de Ciudad Alegría, otro asistido, como el caso del proyecto de extensión Atos, y uno sugerido, como el caso de la unidad José Clemente Orozco de Teodoro González de León. Si nos pudieran compartir, después de haber hecho estas investigaciones, qué buenas prácticas pudieron rescatar de la suya en particular y sobre todo ya escucharon las otras, ¿no? Son tres maneras de aproximar a la vivienda como proceso distintas. ¿Y cuál considerarían que es el mayor reto, oportunidad de mejora de las estrategias que abordaron? Voy a empezar y voy a intentar hablar en español. Hablaste de la vivienda como proceso y esto es lo que creemos. Un aspecto que me gustaría comentar, si es posible, del tema del Congreso, yo escribí acá, que es repensar la casa, transformar la ciudad. Y yo pienso que es importante también observar las transformaciones de la sociedad, porque si nosotros arquitectos ofrecemos respuestas a esta sociedad, es importante, es muy importante observar las transformaciones de la sociedad. Y pienso que nosotros podemos contribuir también para las transformaciones de la sociedad. Entonces, cuando hablas de la vivienda como proceso, y fue hablado en las presentaciones, yo creo que esto es el resultado de las transformaciones de la sociedad. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que trabajar en esa dirección, con la consideración de que la vivienda es un proceso, porque la sociedad está en un constante proceso de transformación. Entonces, si nosotros ofrecemos respuestas, las respuestas también tienen que ser considerando el proceso de las viviendas. Pero me preguntaste sobre las buenas prácticas. Yo pienso que una buena práctica, un gran aprendizaje, porque el proyecto está a continuación, es que es fundamental que estos procesos sean participativos. En estas acciones nosotros trabajamos con el método que llamamos observación participativa, que es, nosotros creemos que sabemos si hay una aceptación de las soluciones de las propuestas a medida que estamos en diálogo con las familias. Entonces, creemos que a lo largo de este proceso, una buena práctica es que estamos ofreciendo el conocimiento de la universidad. Entonces, permanentemente yo digo a los estudiantes, es importante compartir que ellos sepan que hay el derecho a la moradia adecuada, que en Brasil tenemos el derecho constitucional a la moradia, el derecho constitucional a la ciudad adecuada. Entonces, es un proceso en que estamos ofreciendo conocimiento, contribuyendo para la formación de la sociedad y nosotros también aprendemos acerca de las necesidades, expectativas, de los modos de vida, de los afectos que fue hablado ayer en los diálogos. Entonces, aprendemos también con esa sociedad. Entonces, yo creo que esta es una muy buena práctica, esta articulación entre la universidad y la sociedad. Porque yo creo que
en Brasil, no sé si en los otros países, la universidad pública es sostenida por la sociedad, por los impuestos. Entonces tenemos que ofrecer respuestas a la sociedad. Y para que las respuestas sean adecuadas, nosotros tenemos que conocer la sociedad. Entonces, esta experiencia del proyecto de extensión es una muy buena práctica para la aproximación. Entonces, nosotros en la universidad aprendemos y la sociedad también aprende un poco de nuestros saberes en la universidad. Y hay los saberes acerca de las buenas condiciones de la construcción, de la salubridad, de la manutención, de la funcionalidad, porque hay cambios permanentes a lo largo de este proceso. Y para mí es importante destacar también que hay aprendizaje para la gestión pública también. Entonces, es un círculo de aprendizaje y para mí esto es una muy buena práctica para la transformación de nuestros pensamientos y para la transformación de la sociedad. Entonces, yo creo que necesitamos respetar a la sociedad, conocer, respetar, pero también fortalecerlos. Entonces, en este proceso hay un cambio muy interesante. Entonces, muy aprendizaje. Voy a estar por acá porque ya hablé mucho. Bueno, a mí me queda la experiencia, las relaciones sociales que se dan entre las familias, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso que yo estudié, no estaba dado el proyecto hacia la visión de la colectividad, pero igual será. Voy a rescatar también lo que nuevamente me quedo con este autor, pero usted dice que es muy aprovechable la colectividad, proponer acciones colectivas en estas poblaciones vulnerables, que a diferencia de otro tipo de poblaciones, como una población de clase media o una población de clase alta, que viven de manera individual, las estratificaciones sociales bajas luchan por un bien común, entonces se reúnen en los espacios públicos que tienen, es verificable la actividad que poseen, se apropian del espacio. No solo eso, sino que aunque, por ejemplo, todas las transformaciones de las viviendas que ellos hicieron, sin negar, ¿no? Tenían solo, durante 10 años no podían transformar las viviendas y en los primeros 3 a 5 años ya lo hicieron, es el colectivo el que se une frente a la autoridad para seguir haciendo esto de acá. Entonces, por más que, por ejemplo, en planificación se falle, la colectividad en una población vulnerable es verificable, aunque el espacio no lo dé, ellos buscan una manera de hacerlo. Lo que yo busqué en esto de acá no es tanto el arquitecto lo que propuso, si bien o mal estar, sino lo que la gente hace y acude lo que se le da y cómo ella puede aprovechar todos los recursos para el bien común. Eso es lo que voy a respetar. Bueno, en mi caso, yo creo que, digamos que, como reflexionando un poco tras de los trabajos, creo que también es interesante, en mi caso, por ejemplo, pendiente podría quedar una ilustración más clara de cómo se van apropiando estos espacios, que por ejemplo en el caso de Víctor pues queda mucho más evidente, ¿no? Y luego, con respecto a las áreas de oportunidad, pues siento que, digamos, este conjunto que estaba apartado de la ciudad fue creciendo y absorbió todo este desarrollo y quedó cristalizado dentro de un área que, digamos, tiene una falta de espacios públicos muy importante. Tal vez por la rapidez no expliqué, pero sí se hizo una intervención de mejoramiento urbano en esta colonia, que casualmente se usó solo en el edificio que más se parecía al diseño original y que me parece muy correcto, pero que me parece que también tendrían que reflexionar en cómo podemos, mediante procesos de participación, pues rehabilitar los espacios colectivos, porque a través de las entrevistas pues, se ve claramente que ellos tienen un cariño muy grande a esos espacios y los sienten suyos, ¿no? Además de eso, abre un debate de si la expansión urbana ha crecido tanto, esos espacios que son de uso colectivo y que ellos los sienten exclusivamente suyos, a lo mejor con el tiempo habría que abrir el debate de cómo podrían ser una oportunidad para otros desarrollos habitacionales que no gozan de ese espacio, ¿no?
Bueno, muchas gracias por las respuestas. Tenemos una segunda pregunta. Bueno, las tres ponencias sobre casos puntuales implican una crítica a la producción en masa de vivienda genérica, que asume que todas las personas vivimos de la misma manera y que requerimos de las mismas espacialidades. Para contrarrestar dicha realidad, ¿cómo sería posible incluir la apropiación y escalar la participación para alcanzar una mayor escala, alcanzar a más gente de manera positiva? Bueno, aquí viene el tema que se mencionó, una vivienda como proceso. Creo que el prototipo como tal no es un problema, o sea, la estandarización inicial, hablemos así, no es un problema, mientras se plantea estrategias proyectuales, por ejemplo, fachadas flexibles, porque a muchos de nosotros, o en general a la arquitectura, porque es como que nosotros vemos cómo evolucionan las viviendas y dicen, no, pero esto no es arquitectura, esto cambió el diseño, me molesta. Otro autor, Víctor Peli, habla muy bien de esto, de la imagen urbana, ¿no? Pero habría que preguntar a la imagen urbana quién la ve, porque para la clase media, para la clase alta puede que sea feo, para un arquitecto puede que sea horrible, pero para ellos lo sienten diferente, es su lugar, es su identidad. Entonces, como tal, el arquitecto llega hasta un punto y luego le da la oportunidad mediante mucho número de estrategias para que el habitante es quien pueda desarrollar. Ojo con esto que también autores dicen siempre y cuando no sea una aberración, ¿no? Entonces, creo que dentro de las estrategias de vivienda de interés social, una vivienda como proceso existe adaptables, flexibles, elásticas que pueden solucionar muy bien todos estos inconvenientes. Sobre la producción en masa, yo veo que si voy a reflexionar sobre la experiencia de Brasil. En los últimos años tuvimos el programa del gobierno federal Minha Casa Minha Vida, que se pautou para a reprodução de patrimônios urbanísticos e arquitetônicos. Então, tivemos uma produção em massa por muitos anos. Era um contexto de crise econômica, então eu vejo que houve um direcionamento para os benefícios econômicos também, da produção, da geração de empregos. Então, eu penso que a produção em massa está em um contexto mais amplo. Eu penso que nós outros arquitetos temos a capacidade de observar as necessidades e oferecer respostas adequadas. Mas quando nós outros temos que nos articular com as políticas públicas, com as prioridades governamentais, então temos que contribuir com diferentes interesses. Então eu penso que a produção em massa não é somente uma opção dos arquitetos e urbanistas, eu penso que é também uma forma. Por supuesto, temos o histórico da influência modernista, da produção em série, mas nós temos também um amadurecimento ao longo do século XX, que nos mostrou que há particularidades, que há necessidades específicas. Então, hoje nós outros arquitetos e urbanistas sabemos que temos que observar particularidades, necessidades. Então, sabemos que a produção em massa não é um caminho per si. Pero nesta articulação com o contexto político, eu penso que as dificuldades estão para lidar-los. Então, eu penso que nessa articulação com todas as dificuldades econômicas, políticas e técnicas, eu penso que a diversidade de unidades habitacionais, a diversidade de desenhos é um caminho a seguir. E eu penso que a participação é fundamental, porque a experiência do projeto Atos demonstra o que creio e do que um grupo de professores na Universidade de Brasília nós outros creemos. Mas não é simples
estaba hablando con Claudia y pidiendo orientaciones hoy temprano, porque nosotros en Brasil tenemos alguna experiencia con procesos participativos, pero es muy difícil, muy difícil. Entonces, yo pienso que tenemos que tener esta dirección, porque la participación es un camino en que podemos estar cerca y tenemos clareza de las necesidades, pero no es simple. Entonces, Claudia estaba hablando de la importancia del trabajo social. Yo creo también en el trabajo social de profesionales del área social que necesitan estar juntos con los otros arquitectos y urbanistas. Entonces, yo pienso que un camino para la implementación de la participación que va a nos clarear acerca de las necesidades y expectativas y la observación de modos de vida. Entonces, yo pienso que un camino es la articulación de profesionales y particularmente con el trabajo social. Tenemos alguna experiencia en Brasil con trabajo social. Yo ya trabajé con equipos multidisciplinares y yo creo muchísimo en trabajos con equipos multidisciplinares. Es genial. Entonces, porque cada uno tiene una contribución, tiene una forma de estar con la comunidad. Entonces, esto es muy importante. Hay una gran contribución. Entonces, yo creo que la participación es fundamental. Es muy difícil, es muy delicado. No podemos hablar de esto acá porque es no comprado. Pero yo pienso que tenemos que tener esta dirección y vivir con los desafíos de la participación, porque yo pienso que es un camino para respuestas adecuadas en esta articulación de las soluciones técnicas con las demandas y particularidades y modos de vida de las personas, con este compromiso, con la articulación, con esta complejidad de las políticas públicas, de los intereses económicos y con la técnica. Así, es un gran desafío para nosotros. Bueno, digamos que el ejemplo que escogí para desarrollar este análisis es de manera deliberada. En aquel entonces, para mí, es una forma de producción en masa la vivienda en Guadalajara. A pesar de que solo fueran un poco menos de 500 viviendas, en aquel entonces toda la ciudad tenía un solo piso, eran casas. Entonces sí era producción en masa, sí la considero producción en masa, y para ellos, para muchos de los arquitectos de aquella época en Guadalajara y en México en general, la producción en serie, pues de alguna manera era una forma de dar respuesta a los fuertes crecimientos urbanos, ¿no? Ellos, de hecho, lo que pensaban era que eso no era incompatible con la idea de generar unos escenarios de apropiación futuros, ¿no? Tal vez en el caso que yo he proyectado, el sistema era muy rígido porque estas bóvedas de concreto eran tan pesadas que las familias, digamos, no se podían apropiar de los espacios de encima. Eso fue deliberado, digamos, que a través de entrevistas Teodoro lo deja claro. Si lo vemos desde la perspectiva actual, pues es una oportunidad. Ellos se quedaron con sus espacios interiores y al mismo tiempo consiguieron una estrategia para ubicarse encima de ellos, ¿no? O sea que no les limitó. Y lo que sí que creo es que a lo mejor en el diseño está muy bien pensar, como otros autores han hablado de, si nosotros diseñamos la vivienda de tal manera que sea un patrón reconocible de crecimiento para las futuras familias, a lo mejor les estamos abriendo una puerta a cómo pueden ellos o ellas abrir eso, o sea, crecer su vivienda de una manera, de alguna manera ya inicialmente propuesta, ¿no? En algunos casos la modernidad sí fue muy rígida y no permitió la flexibilidad en todos los casos, sobre todo en las cuestiones que involucraban instalaciones, ¿no? Es difícilmente transformable, ¿no? Muchas gracias. Se me hace que me quedo yo con este micrófono y para no contar aquí. Bueno, quisiera llevar la discusión tal vez nos hemos enfocado mucho en el objeto arquitectónico. Quisiera llevarla al habitante, ¿no? En esta transición que vimos de cómo la morfología de las casas ha ido
progresando y cambiando. Yo creo que queda claro que todos entendemos en la mesa de hoy la vivienda como un proceso. No me queda tan claro que la vivienda sea vista como un medio, que más bien no se ha declarado tan claramente que la vivienda también es un medio para otros fines, no un fin en sí mismo, ¿no? Me gustaría, desde una concepción que considera al habitante al centro y la vivienda como medio, si pudieran expandir un poquito más, si es que tuvieron contacto, si no lo tuvieron, no se preocupen en esta investigación en particular, de qué manera estas transformaciones que hicieron a sus viviendas, ya sea de manera espontánea, asistida o sugerida, han cambiado la vida, de qué manera han cambiado la vida de sus habitantes, qué les posibilitaron llevar a cabo, de qué manera los cambios realizados fueron un mejor soporte para su habitar, ¿no? Como se llama la propia mesa. Yo pude afortunadamente entrar a las viviendas, entonces la vivienda, como expliqué, es una tipología de vivienda como alquiler, ¿no? O sea, siempre pensamos en un espacio productivo de la vivienda, nunca me imaginé la vivienda como un medio para generación de capital. Esto en cuanto a estrategias de diseño también, lo que acabamos de hablar, la vivienda como proceso. ¿Por qué no pensar en una casa que se va a incrementar, o va a crecer, o se va a arrendar? ¿Cómo la casa puede servir como medio para producir? Ahora, ¿cómo cambian a las familias todo esto? Las familias implementan su negocio, viven en una vecindad, son capaces de compartir cuestiones hasta en lo colectivo, o sea, retirar ese límite entre las dos viviendas para generar nuevos espacios. Entonces, ellos de una manera espontánea producen dentro de su misma vivienda y les permite obviamente generar capital, aumentar su calidad de vida. Todo esto no estaba programado, pero ellos lo consiguieron. Você muy bien, yo pienso que la vivienda es el soporte, como ha dicho, la vivienda es el soporte para la realización de la vida. Es esto. Entonces, observamos que hay familias que tienen la necesidad de generación de renta en la habitación. Hay familias que tienen necesidades de tener 2 núcleos familiares, por ejemplo. Entonces, es importante que consideremos la habitación como soporte para las particularidades. Es esto. Gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve. Yo creo que hay claros ejemplos de cómo una vivienda puede dar oportunidades nuevas a las familias a través de espacios, digamos, que formen parte de los ingresos económicos para los grupos familiares, ¿no? Muchas gracias, perdón por apresurar. Nos piden que abramos preguntas al público, si alguien quiere comentar. Pienso que hay 3 cosas fantásticas en los estudios de caso y en experiencias como esta. En el caso de Ecuador y en México, se nota que hay un orgullo por el lugar, hay una identidad por el lugar y hay una intención y una voluntad clara de quedarse. Están habitados, los han enriquecido, aunque pueda tener problemas sismoresistentes, pero le han puesto plata a ese asunto. No tomarse el espacio público solo habla de cuán orgullosos están de su espacio público. Y eso da pistas a nosotros de que generar orgullos sobre el lugar que se habita lo pone a salvo y pone a salvo al que lo habita también. Y en el caso de la Universidad de Brasilia, es maravilloso la sintonía de la preocupación de muchos actores de la sociedad por el gran problema de la carencia de la vivienda para las familias más sencillas. Y este es un problema tan grande que requiere del concierto de todos los instrumentos de la sociedad. Y uno de los instrumentos más importantes de la sociedad es la universidad. Entonces también creo que lo que ustedes hacen, si se unieran más actores a ustedes, y ustedes como directores de orquesta,
de un programa más grande de mejoramiento, en donde todos pongan saberes, plata, trabajo. Realmente tiene todo el potencial de solucionar todavía muchos más problemas de todo lo lindo que están haciendo, y ahorita que me parece una práctica universitaria maravillosa. Entonces, doy estas reflexiones solamente para provocar, porque yo sé que en el estudio de caso, en los dos estudios de caso de Ecuador y México han sido bien críticos, pero hay una maravilla en los hallazgos que tienen ustedes de las dos urbanizaciones, que tiene que ver con la apropiación del espacio. El espacio es mío, lo ocupo, lo defiendo, y aquí me quedo, y aquí se queda mi familia, y aquí se quedan mis nietos. Cuando en muchos otros lugares esa apropiación nunca llega a existir y se convierte en lugares desocupados, que es gravísimo. Bueno, pues no hay más comentarios. Les agradecemos a los ponentes por su excelente trabajo y a todos los presentes por habernos acompañado. Muchas gracias y la que viene.